y que hagan consultas, pero no he tenido noticias de nadie que hubiera realizado consultas, que hubiera realizado dudas sobre los temas que les dejé para leer. ¿Me están escuchando todos? Sí. Ok. Sí. Gracias. La única clase que tuvimos, un poco hicimos una introducción a la materia y vimos la parte legal constitutiva de dónde se basa la norma de contrataciones de obras públicas, que es lo que vamos a ver en principio según el programa del dictado de la materia. Ahí hablamos de la ley SAFCO, ¿sí? Entonces, les insistí mucho ese primer día sobre la ley SAFCO, sobre el artículo 3, sobre todo de la ley SAFCO, que establece claramente que todas las entidades públicas del Estado tienen que cumplir las normas básicas de administración de bienes y servicios y las leyes colaterales que significa. Y la norma de administración de bienes y servicios está hoy por hoy representada, legislada en el Decreto Supremo 181 y sus decretos modificatorios que son como 2 o 3. Lo que les mandé, a ver, les voy a pedir que silencien sus micrófonos, por favor, para que no escuchemos ruidos raros. Decía entonces que la base legal del Decreto Supremo 181 es la ley SAFCO, ley que establece que todas las entidades públicas deben obligatoriamente todas las entidades públicas que hagan contrataciones lo hagan a través de el Decreto Supremo 182 en forma obligatoria. No hay de alguna manera excepciones, ¿sí? También les hablé de lo que ha ocurrido en los últimos años, del incumplimiento de muchas entidades del Estado a esta norma y los problemas que se generaron. Sobre ese tema de la ley SAFCO, que establece además los sistemas del Estado, entre uno de ellos el sistema de administración de bienes y servicios, está el sistema de contabilidad, el sistema de administración del Estado, y los sistemas, y que este sistema de contrataciones depende, y el órgano rector es el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Economía y Hacienda es una normativa, perdón, es el ente rector de esta normativa, por lo tanto, todo lo que se genera ahí es parte del sistema de contratación. Comentarles algo más respecto a las normas. También les hice referencia a la primera clase, que de alguna manera esta norma fue hecha el año 2009, de junio del 2009, 29 de junio del 2009, más algunas modificaciones con otros decretos más, pero que es la única norma de las normas que yo conozco, y les puedo decir que conozco casi todas, de fines de los años 70, empecé a manejar el tema de las normas y a estar metido en este tema. Entonces, en todas las otras normas que se hicieron anteriormente a esta, siempre se hicieron las normas en consenso con los sectores, es decir, la norma de contrataciones para empresas constructoras, con la Cámara de la Construcción, con la Cámara, los consultores, con la Cámara de Consultoría, y las compras, bienes y servicios con las cámaras de industria y con las cámaras de comercio. Lamentablemente, esta norma fue realizada solamente por gente del
del gobierno, ¿sí? El año 2009, impuesta sin ningún tipo de consenso, y lo digo ahora más que nunca, que fue una norma hecha por gente con poca experiencia en norma, no tanto en normas, sino en los procesos de contratación. Por eso es que tiene muchos problemas, y cuando doy las clases de esta materia, siempre les estoy eh, siempre les estoy diciendo qué partes de la norma está mal, porque hay partes que se ha retrocedido mucho tiempo se ha retrocedido en todas las normas que se fueron haciendo en la norma del 82, en la norma del 87, en la norma del 94, en la norma del 96, en la norma, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de estas normas fueron avanzando. La primera norma básica bajo el paraguas de la ley SASCO es la del 94. La ley SASCO es del año 90. La del 94 es la primera norma básica de contratación de bienes y servicios. Y a partir de ahí estuvimos siempre actualizando la norma, hasta que llegó esta, lamentablemente sin ningún proceso de consenso entre los sectores, y por lo tanto tiene muchos problemas. En mi criterio personal y con mucha experiencia en este tema, puedo asegurarles que hemos retrocedido como 20 años de lo que teníamos antes. Quizás la primera norma básica de los años 90, ¿no es cierto?, es bastante mejor a lo que tenemos hoy día. Este nuevo gobierno ha tomado en su iniciativa hacer modificaciones a la norma. Ha habido un foro nacional en el cual yo participé por representación de la Sociedad de Ingenieros y la Cámara de la Construcción, donde además estaban los organismos de financiamiento externo, BID, CAF y el Banco Mundial. Y el Estado o el gobierno, representado por el Ministerio de Obras Públicas, pero estaba también la gente de la dirección de norma. Yo tuve oportunidad anteriormente a esa reunión de acercarme como sociedad de ingenieros al ministro de Economía y Finanzas. Por suerte es un amigo de hace muchos años, y estoy en comisiones que ha formado el gobierno para la modificación de la norma. Lamentablemente hay un proyecto de norma que se está gestando, que venía desde hace un buen tiempo. Lamentablemente no es una buena norma. Están queriendo centralizar las compras del Estado, ¿no es cierto?, en una oficina o en una unidad de compra a nivel nacional. Obviamente en el concepto centralista del gobierno anterior. Por lo tanto, se discutió mucho en esas jornadas, en ese foro que hubo más o menos hace mes y medio en La Paz. Y bueno, sí va a empezar a trabajar en la nueva norma, o sea que este tema va a cambiar. Sin embargo, creo que hay una nueva visión, después del coronavirus. Va a haber una nueva visión en todo. Yo estoy trabajando con alguna gente para hacer un cambio, pero radical, en la norma conceptualmente, porque las construcciones deben cambiar, los diseños deben cambiar, la forma de que el Estado, las entidades públicas licitan las obras, las contrataciones de obras, las contrataciones de supervisión, las contrataciones de diseño, debe cambiar. ¿Ok? Entonces, lo que es necesario es trabajar mucho, hay que trabajar mucho, porque además hay que convencer a autoridades de muchas entidades públicas y del gobierno central sobre todo, de que tenemos que cambiar una norma, porque la forma de los procesos deben cambiar. Ya no podemos seguir construyendo como se construye ahora. El control, el seguimiento, la forma de licitar debe cambiar. Entonces, seguramente voy a estar en las comisiones que están manejando esta nueva
norma. Esperamos una vez que podamos salir de esta cuarentena, poder participar a nivel nacional de las normas. Yo estoy en representación de la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz y la Cámara de la Construcción de Santa Cruz y el Colegio Nacional de Ingenieros Civiles. Entremos entonces en contexto. Les decía que la segunda norma, la segunda normativa después de la ley SAFO es el Decreto Supremo 181. ¿De qué se trata? Se trata de la normativa que tiene dos niveles de normativa. El Decreto Supremo mismo, que es donde está la legislación general, tanto para constructoras, tanto para consultoras o para compra de bienes. Por eso se llama norma de administración de bienes y servicios. Bienes son las compras. Comprar computadora, comprar escritorio, comprar maquinaria, lo que es compra. Tema que no vamos a ver nosotros porque no estamos en el tema de compra. Y lo que sí vemos nosotros es el tema de la normativa de construcción de obras, la normativa de diseños y las normativas de supervisión de obras. Lamentablemente por el tiempo que tiene la materia, incluso en tiempos normales, no es posible ver en detalle todo. Vamos a ver más el tema de la normativa de construcción, pero en los conceptos del decreto supremo es para los tres. Y ya el siguiente nivel de legislación son los que se llaman, y esto lo vamos a repetir 500 veces, el documento base de contratación. Repito, documento base de contratación. El documento base de contratación, el DBC, lo vamos a llamar a partir de ahora, es un documento con el cual las entidades públicas, eso lo elabora cada entidad pública, pero bajo un modelo, ¿sí? Esos modelos están establecidos en la norma. Ustedes pueden entrar al SICOES, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla para mostrarles algo. ¿Están viendo? ¿Se ve en mi pantalla? Sí, ingeniero. Bueno, ahí está la lista. Ingeniero. Ahí está la lista de todos ustedes. Sí, sabe. Esta es la lista que mandó Rudiana, que es la lista oficial, más la lista de los que se agregaron, ¿sí? Que van a adicionar la materia, ¿sí? Pero sí le pasaron la información a Rudiana para adicionarse después, que se normalice este tema. Como verán, son 76 oficiales, perdón, 75 oficiales, y hasta 86 más que son de la parte de que se van a adicionar. Ok, yo voy a entrar al SICOES, ¿sí? Si ustedes entran a esta página del SICOES, que es oficial, que es la que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? Siempre hay algunas resoluciones que se ponen en pantalla y comunicados. Pero van a ver acá, ¿sí? Hay convocatorias nacionales, hay tutoriales, pueden entrar a estos tutoriales, son interesantes. Hay preguntas frecuentes, formularias, y hay decretos y reglamentos. Entonces, si entramos a la parte de decretos y reglamentos, ¿sí?
van a ver serie de documentos. Acá está en la parte primera a la izquierda está el Decreto Supremo 181, resoluciones, otros decretos que hemos modificado, el 181, etcétera, 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 ¿ok? Todas las resoluciones desde el 2009, fíjense que acá dice Decreto Supremo 181 y dice compilado a septiembre del 2019. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 2019, en septiembre, lo que se hizo es generar en un solo documento generar el documento de todos los decretos supremos que modificaron al 181. O sea que si ustedes bajan ese documento, entiendo que es el que yo les he mandado, si no lo verifican, ¿sí? Ahí está el documento base de contratación de lo que vamos a ver, ¿sí? Ahora, ese decreto supremo 181 es la norma general, como les decía, para obras bienes y servicios, consultoría, supervisión, etc. Hay dos o tres niveles de contrataciones que lo vamos a ver en detalle, que son las contrataciones directas. Hay lo que se llama la modalidad. Si ustedes se fijan arriba, dice normas básicas de bienes y servicios. Más abajo dice modelos de base de contratación en la modalidad de producción y empleo, el apoyo nacional a la producción y empleo, que son licitaciones más pequeñas, ¿sí? Las contrataciones directas son contrataciones que van hasta 50.000 bolivianos. Las contrataciones AMPE, que se llaman, estas AMPE, Apoyo Nacional a la Producción y Empresa, estas AMPE, ¿no es cierto?, van hasta un millón de bolivianos. Y las que se llaman licitaciones públicas, ¿no es cierto?, van hasta licitaciones más de 1 millón. Y fíjense que en todas ellas dice DBC para adquisición de bienes, DBC para contratación de obras y servicios. Esta es la que vamos a ver, así que bájenselo, lo vamos a necesitar. DBC de supervisión general, DBC de consultoría, DBC de supervisión técnica, DBC para contratación de seguros, DBC para adquisición de bienes, DBC para arrendamiento, DBC para adquisición de productos farmacéuticos. En realidad, como ingeniero, lo que tenemos que conocer es el DBC para obras, para contratación de obras, para servicios de, contratación de obra, consultoría, supervisión de obra, esos tres, pero nos vamos a dedicar solamente al de construcción porque no hay tiempo para verlo todo en detalle. Sin embargo, entonces este documento base de contratación es la segunda parte que vamos a ver de esta norma, ¿sí? Y fíjense, de nuevo lo repito, esto está para la modalidad de licitación pública, para la modalidad de AMPE, ¿sí? Y acá están los decretos supremos a partir del que es la norma básica del sistema de administración de bienes y servicios, el 181 más las resoluciones. Las resoluciones modifican normalmente los DBC, pero el 181 está modificado por otros decretos supremos como el 956, como los otros que ven ustedes acá. Entonces, esos son los niveles de administración. Esos son los niveles de administración para manejar la norma básica de contratación. ¿Ok? Por favor, si tienen preguntas, avisan y les contesto. No dejemos, normalmente en estas presentaciones uno deja las preguntas para el final, pero se les va a ir, si tienen alguna consulta, por favor pidan la palabra y nos vamos y les voy aclarando las cosas. De nuevo, esta es una materia que es leer, pero sobre todo leer y entender. Y esa es mi función como docente de la materia, que ustedes entiendan la normativa, porque tiene muchos temas para entender, ¿no es cierto? Y gracias a estar metido tantos años en esto, podemos entender bastante bien los problemas que siempre existen en esta normativa. Más en la normativa, en la aplicación de la normativa, ¿sí?
Eh, permítanme. A ver, voy a sacar unas cosas primero para subirles la norma. ¿Alguien bajó la norma? Pregunto, ¿alguien bajó la norma? ¿Estuvo leyendo algo? Nadie contesta. ¿Sí? No la encuentro la norma. A ver, un ratito. ¿Ven la norma ahí? ¿La ven la norma? Sí. Sí, ingeniero. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguien está con el micrófono prendido? Por favor, apáguenlo. Bueno, esta es la norma, este es el compilado, ¿no es cierto?, de la norma básica. Dice texto compilado, que quiere decir que todo lo que se hizo en decreto 181 y sus modificaciones, ¿no es cierto?, han sido puestas aquí en la norma, ¿sí? El texto compilado con los otros decretos. Entonces vamos a ir aplicando, vamos a ir explicando el tema de la norma, el índice. Estos son los decretos supremos que tienen que ver con la norma, algunos decretos supremos. ¿Vas con mi hijo? Sí, yo todo primero. No sé qué está haciendo calor, pero con esto por la gallo. ¿Quién está con micrófono, por favor? Tienes ahora banana. ¿Alguien está con micrófono prendido? Ale, otra vez, por favor. Ok. Bueno, esta es la redacción del decreto, ¿sí? ¿Qué es lo que dice esta norma? Como ven ustedes acá, ¿no es cierto?, está haciendo la referencia a la ley 1178, que es la ley SASCO, justamente, y que tiene varios subsistemas: el sistema de contratación de bienes y servicios, que es parte del cual vamos a ver nosotros; el sistema de manejo de bienes, esto es todo el tema de disposición de bienes, como si alguien compró algo y se rompió y quiere botarlo, quiere regalarlo, o quiere venderlo, que no puede, tiene que ser por ley. Está toda la administración de los bienes de las entidades públicas. Y el subsistema de disposición de bienes, cómo se dan de baja los bienes, ¿eh? Pero eso no nos interesa. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Es establecer los principios, normas y condiciones que regulan, ¿no es cierto?, esta contratación de bienes y servicios. Cuando habla de contratación, estoy hablando en general de lo que son las convocatorias. Cuando una convocatoria se realiza, para que las empresas se presenten, se hace a través de convocatorias, y esos son los procesos de contratación. Voy a entrar de nuevo al SICOE. Si ustedes ven en el SICOE, hay una parte que dice convocatorias nacionales. Si entramos aquí en las convocatorias nacionales, están todas, absolutamente todas las convocatorias que hay en el país, que dice el CUSE,
¿Qué es el Código Único de Contratación del Estado? Es un código único para cada contratación, ¿sí? Está aquí en la entidad, en este caso el gobierno autónomo de la municipalidad. ¿Qué tipo de contratación? Este es de bienes, este es de consultoría. Vamos a ver una de construcción. Vamos a ir a la siguiente página. Servicios generales. Voy a ir a la siguiente página. A ver si encuentro uno de construcción. Bienes. Servicios generales. Se ve que nadie está construyendo ahorita. No han licitado. ¿Sí? Servicios de bienes. Pero tengo motores de búsquedas acá. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de la contratación? ¿Sí? Yo puedo decir que sea de algún tipo de obra, o sea, para hacer búsquedas, pero no importa. Aquí veamos una consultoría que también en nuestro sector de consultoría, no sé que sea consultoría de otro tipo. Entonces voy a buscar el título, la entidad, el tipo de contratación, la modalidad, si es AMPE o si es licitación pública, todas estas son AMPE, ¿sí? El objeto, esta es la adquisición de 3 ambulancias, fíjense todo el tema de salud, cómo está licitando, ¿sí? Funcionamiento, equipamiento de seguro único, prácticamente esta época vamos a ver esto. El estado que es si está vigente o no está vigente, ¿sí? La fecha que se presenta, que las empresas van a presentar sus propuestas, la fecha de publicación, de cuándo se ha publicado esto, se ha publicado el 4 de abril, hasta el 23 de abril, ¿no es cierto? Hasta el jueves. Los archivos, y aquí está la información de los archivos. Acá está el documento base de contratación, ¿sí? Voy a buscar nomás una de construcción para que veamos, para cuando nos refiramos a eso. Obra, Gobierno Autónomo Municipal de Vinto, hay una obra, es la construcción de un aula, ¿sí? Parece que ya no está vigente, ya no está vigente. Vamos a ver otra de construcción. Vienen obras, construcción de trenes, 3 alcantarillas, este está vigente. Los formularios, ver ficha, parece que es amplio, no tiene mucha información. Construcción, ver ficha. La voy a abrir la ficha. Entonces aquí me dice de qué se trata, es una ficha porque es una licitación muy pequeña, ¿sí? Identificación del proceso de contratación, los detalles que se está comprando, construcción de un microrriego, es apenas un ítem, detalle de cronogramas, etc. O sea, es una licitación muy pequeña, ¿ok? Después vamos a entrar esto en detalle, ¿sí? Y hoy sigamos viendo el compilado, ¿sí? A ver, ¿dónde estábamos? A ver, estoy viendo si no hay alguien más que ha entrado recientemente. Bueno, sigamos entonces. Entonces, decíamos que este era el objetivo de estos 3 subsistemas, el objetivo de las normas. Y aquí hay unos principios. Estos principios los voy a pasar muy rápido, les pedí que los lean, ¿sí? Que deben ser contrataciones, el proceso de contratación que debe ser solidario, que debe ser participativo,
que tienen que control social, que son de buena fe, que son económicos, que tienen que tener eficiencia, eficacia, que tienen que ser equitativos, que tienen que ser de libre participación, de responsabilidad y de transparencia. O sea, fíjense que se están definiendo principios muy importantes, y estos principios son demasiado importantes el día de mañana en un juicio, ¿ok? Porque no puedo negar el día de mañana de que no sabía que esto tenía que ser eficiente, que no, señor. Es, por ejemplo, cuando ustedes van a pescar y hay veda, y dice, y alguien, el guardabosque los encuentra y le dice, oye, señor, no se puede pescar. Ah, pero yo no sabía. No se puede alegar de conocimiento de la legislación. Pero, digamos, en el pescador ese tiene su atenuante, digamos. Pero diferente es que si hay un cartel que dice, no pescar, y ustedes pescan, y los encuentran, no hay vuelta. Estaban advertidos muy claramente. Entonces, acá estamos advertidos muy claramente de los principios de la normativa. Lamentablemente, no se cumplen muchos de estos, pero vamos a ver los por qué también no se cumplen de estos. Después están las abreviaciones o abreviaturas, ¿no es cierto?, de lo que vamos a encontrar en la norma, ¿no es cierto? Y después están, ¿no es cierto?, las definiciones. Es bueno que lean las definiciones para saber qué es cada cosa, ¿sí? Vamos a ver después qué es un caso fortuito. Hoy estamos ante un caso fortuito que le está sucediendo a las empresas, porque es algo, fíjense que además dice conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc. ¿Será caso fortuito o fuerza mayor? Vamos a ver enseguida fuerza mayor. Código único, ¿qué es el Código Único de Contrataciones Estatales? Es el CUSE. ¿Qué es una concesión administrativa? Lo vamos a ver. Concertación, lo vamos a ver. Contratación de financiamiento del proponente. Contratación llave en mano, vamos a ver muy en detalle qué es el contrato. Aquí dice exactamente qué es el instrumento legal, el contrato que se firma. ¿Qué es el documento base de contratación? ¿Qué es lo que estamos viendo? Elaborado por la entidad contratante. Esto lo ha elaborado la entidad contratante en un modelo que es obligatorio cumplirlo y es emitido por el órgano rector. ¿Qué son los errores? ¿Qué son las especificaciones técnicas? Esto es muy importante para nosotros porque la calidad de una construcción se la define mediante las especificaciones técnicas. Quiero un piso cerámico de cerámica de alto tráfico. No es lo mismo decir una cerámica roja, ¿no es cierto?, de baja calidad. Entonces, las especificaciones técnicas están muy bien definidas en lo que es para nosotros la construcción. Fuerza mayor, obstáculo externo imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre que impide el cumplimiento de las obligaciones, incendios, inundaciones y otros desastres naturales. Hoy estamos ante un elemento de fuerza mayor y esta fuerza mayor va a hacer que las construcciones, ¿no es cierto?, tengan problemas, las construcciones sean paralizadas, las construcciones, y vengan los reclamos de retraso por fuerza mayor, y eso significa temas legales muy, muy, muy complicados. En este momento yo estoy participando en un foro de abogados en los cuales se está viendo las consecuencias de la cuarentena en el proceso de la construcción. Bueno, ahí están todas las definiciones. Por favor, léanlas 1, 2, 3 veces. Por favor, léanlas 1, 2, 3 veces. No la entenderán a la primera, no la entenderán a la segunda, capaz que a la tercera, porque son definiciones que la vamos a ver a lo largo de la materia y no quisiera estar repitiéndola a cada rato. Bueno, sigue entrando gente. Todas estas son definiciones, ¿sí? Veanla. Y se anotan lo que no entienden. Tarea para casa. Se anotan lo que no entienden. En la próxima clase me piden explicación para que yo les saque la duda. ¿Ok? Yo les pedí que lean hasta el artículo 9, pero bueno.
Incumplimiento de las normas básicas. Aquí está muy claro que el incumplimiento de las normas básicas genera responsabilidad de acuerdo al capítulo 5 de responsabilidad por la función pública determinada en la ley SAFCO. Entonces, vayan a la ley SAFCO, busquen el capítulo 5 y vean lo que son las responsabilidades. Les adelanto que existen responsabilidades administrativas. Yo me olvidé de comunicar algún tema y causó algún problema. Pueden ser leves y administrativos. Y capaz que la entidad licitante me ponga una sanción. O sea, es una responsabilidad administrativa o me por un tiempo, ¿cierto? Responsabilidad administrativa. O en una de esas me sacan del cargo, es una responsabilidad administrativa. Después está la responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Civil significa que ha habido daños al Estado, ya sea desde el empleado público, ya sea de la empresa o del proponente o del contratante o la empresa que está construyendo, está supervisando, está haciendo diseño. Y eso significa devolver recursos, ¿no es cierto? Y para eso obviamente tiene que haber juicio, etcétera, que también vamos a ver de qué se trata eso. Y después está la responsabilidad penal. Muchas veces en estos temas hay responsabilidad civil y penal, ¿no es cierto? Porque significa que hay que devolver plata, pero también hay que ir a la cárcel por las responsabilidades que hay. Ustedes deben haber visto en la televisión muchos temas, el fondo indígena, ¿no es cierto? Que la señora ex ministra del fondo indígena, ¿no es cierto? Está en la cárcel, ¿no es cierto? Mientras estuvo el MAS, estaba con arresto domiciliario, ahora ya está en la cárcel. Por favor, Elionor Castro, apagar su micrófono. Entonces, de nuevo, para recapitular las responsabilidades. Responsabilidad civil, administrativa y penal. ¿Sí? Entonces, vayan, les voy a preguntar y voy a hacer preguntas en la próxima clase y voy a anotar, va a valer para nota. ¿Sí? Y voy a hacer consultas y voy a ir tomando nota de las consultas que haga. Y el que no se presente a la clase, ¿no es cierto?, tendrá responsabilidad administrativa de que es como si no hubiera contestado preguntas. Así que no se hagan los vivos, por favor. Niveles y atribuciones del Estado en este proceso de contratación. El sistema de administración de bienes y servicios tiene el nivel normativo, que es el órgano rector, el SICOE y compañía, o sea, hay una unidad de administración, hay una unidad de normativa, hay una unidad operativa, operativa de la norma, ¿sí? Dentro del órgano rector. Yo he estado unas 3 reuniones, antes de esto estuve en unas 3 reuniones con los directores de esta norma, haciendo propuestas y en este asesoramiento que se le está dando al ministro de Finanzas. Después está el nivel ejecutivo y operativo a cargo de las entidades públicas. O sea, estamos hablando de una entidad pública que puede ser la gobernación, el gobernador, el subgobernador, los directores, los funcionarios públicos y ustedes el día de mañana que van a estar dentro de una entidad pública, van a estar en el nivel operativo de la norma, van a estar en el nivel operativo de la norma. ¿Ok? Las atribuciones del órgano rector. ¿Quién es el órgano rector? Hemos dicho que es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí? El órgano rector. ¿Y qué funciones, qué atribuciones tiene? ¿No es cierto? Revisa y actualiza la norma y su reglamentación. En eso estamos, en un proceso hoy en el país de revisar y actualizar la norma. Va a llevar un buen tiempo. Una norma no se la revisa o no se la hace en menos de 4, 5, 6 meses, a veces un año. ¿Sí?
si las cosas mejoran, esperamos que hasta fin de año tengamos una nueva norma de contratación. Difundir la norma básica y su reglamentación, prestar asistencia técnica. Uno puede, como entidad pública, puede hacer consulta al órgano rector, al sistema a las normas de contrataciones, ¿no es cierto?, para hacer consultas sobre aplicación de las normas. Compatibilizar los reglamentos RE, van a ver en las definiciones, que son reglamentos específicos. Es decir, a ver, existe el Decreto Supremo 181, existen los DBC, pero las entidades públicas no son todas iguales. Entonces hay 9 gobernaciones, ¿no es cierto? Hay 340 municipios. Entonces que algunos tienen sus especialidades, algunos son sus características más que especialidades. Algunos son municipios muy grandes, otros son muy pequeños. Entonces, cada entidad pública hace su propio reglamento y lo que hace el órgano rector es compatibilizar el reglamento. La compatibilización del reglamento, ¿sí? Lo hace el órgano rector, la entidad pública lo desarrolla, se lo manda. Y obviamente, por ejemplo, va a compatibilizar que más o menos los reglamentos específicos de las normas de contrataciones de cada gobernación sean similares, de la alcaldía sean similares, dentro de lo que se puede, con las características específicas que tiene cada entidad pública. Capaz que el reglamento de las Fuerzas Armadas es diferente. Y aquí cabe mencionar algo que es muy, muy importante de lo que ha sucedido los últimos 14 años. El gobierno anterior se dedicó a hacer muchos reglamentos específicos que le daba atribuciones a muchas entidades públicas, de Fuerzas Armadas, de algunas entidades de salud, algunas entidades, bueno, muchas entidades, a las empresas estratégicas del Estado, que Yacimiento, que Cartón Bol, que los ingenios, las empresas que creó el Estado. Y hubo una proliferación de normativas y reglamentos específicos que realmente destruyó la norma. En el foro que tuvimos hace, como les decía, hace un mes y medio, en La Paz, una de las decisiones del foro, una de las conclusiones del foro, es que se anulen todos los decretos supremos o resoluciones que han permitido, ¿no es cierto?, que muchas entidades públicas salgan fuera de lo que es la normativa del Decreto Supremo 181 y los DBC que contiene. Ese es un proceso, va a ser bien complicado porque en muchas entidades se hizo barbaridades. Por ejemplo, la EPNE, Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, léanla en las definiciones. Las empresas públicas nacionales estratégicas son, por ejemplo, Yacimiento, por ejemplo, Entel, por ejemplo, fábrica de vidrio, por ejemplo, fábrica de papel, por ejemplo, fábrica de cartón, por ejemplo, fábrica de cemento, por ejemplo. Yo les pido, voy a hacer consulta también, anótense, tarea para la casa, ¿no es cierto? Yo también estoy anotando qué preguntas le estoy haciendo. Busquen en el internet qué son las empresas estratégicas, empresas públicas nacionales estratégicas del Estado. Van a ver que son más de 20. ¿Sí? A los cuales se han hecho reglamentos específicos y se han salido muchas veces incluso del Decreto Supremo 181. Justamente la autoridad que tiene la función de vigilar la aplicación, ¿no es cierto?, no ha vigilado bien. Yo consultaba el otro día allá en la norma y le decía, ¿y por qué hay eso es problema del gobierno? Del gobierno en otros ministerios, en otros lugares, en otras entidades públicas que hicieron sacar su propio decreto supremo. ¿Y ustedes por qué no controlaron? Y bueno, no tienen respuesta, ¿no? Y ya sabemos por qué no controlaron, porque órdenes eran órdenes y así se hizo en este país. Y se atropellaron las normas y se hicieron normas paralelas y con eso se destruyeron instituciones, y así de claro. ¿Cuáles son las funciones de las entidades públicas? ¿Qué son las entidades públicas? Las alcaldías, las gobernaciones, los hospitales públicos, yacimientos, Entel,
etcétera, etcétera. Son todas aquellas entidades que obviamente, como su nombre lo indica, son del Estado, son públicas. Ellas deben cumplir las presentes normas. Fíjense, no dice a cumplir y hacer cumplir. No dice podrán cumplir, deben cumplir. Cumplir y hacer cumplir quiere decir que deben cumplir. Las deben implementar, o las deben, perdón, implantar, quiere decir que tienen que hacer los procesos al interior de su entidad pública. Registrar obligatoriamente la información establecida, las presentes normas básicas, ¿sí? Y todo lo que es lo que establece el órgano rector. Y elaborar, como decíamos recién, elaborar su propio reglamento específico, y este reglamento específico lo tiene que elaborar la entidad y lo tiene que compatibilizar las normas básicas, ¿sí? El órgano rector. Acá está el procedimiento para la elaboración del reglamento específico, ¿no es cierto? Fíjense nuevamente, es importantísimo, ¿no es cierto? Dice conforme al artículo 27, se lo busca en el artículo 27 de las normas básicas, perdón, de la ley SASCO, yo sigo anotando, artículo 27 SASCO, ¿sí? Que establece que se deben elaborar los reglamentos específicos. El reglamento específico debe ser remitido al órgano rector, ¿sí? Con toda la estructura de cómo funciona cada una de las entidades, ¿sí? Las empresas públicas nacionales de estrategia deben elaborar su reglamento específico. Es otro, ¿sí? ¿Por qué otro, digamos? ¿Sí? Porque tienen unas especificidades, está bien, pero se les dio mucha libertad en este tema, ¿sí? Acá dice que el artículo tercero, este de aquí, fue incluido recién en el decreto supremo del 843, ¿sí? Después del 181, y se refiere a las asambleas departamentales y regionales. ¿Qué quiere decir? Sucede que ante las licitaciones públicas de todas las entidades, el Ejecutivo, a ver, para refrescar temas jurídicos, el país tiene las instancias jurídicas, que es la Constitución Política del Estado, ¿sí? Y bajo eso se norma la administración del Estado, y de acuerdo a la Constitución Política del Estado existen 3 órganos de gobierno: el órgano de gobierno central, los órganos departamentales, que son las gobernaciones, y los municipales, que son los municipios, pero además también están algunas entidades regionales, que después lo voy a comentar, como es el tema de 3 regionales descentralizadas también de Tarija, y las autonomías indígenas. Entonces, las asambleas departamentales y regionales, los municipios, tienen instancias de gobierno, así como el gobierno central. Los 4 poderes del Estado: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral, ¿sí? El poder ejecutivo es el presidente, vicepresidente y sus ministerios, ¿sí? Ese es el poder ejecutivo y lo que deriva de ello. El poder legislativo es la Asamblea Plurinacional, compuesta por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El poder judicial, por todo el tema del órgano judicial y el electoral. Entonces, antes en las entidades públicas, las convocatorias, las contrataciones que se hacían, habían contrataciones que eran del órgano legislativo, pero también las hacía el Ejecutivo. Entonces hay una modificación al 181 que establece, ¿no es cierto?, los responsables de las contrataciones de las asambleas, porque todas las contrataciones de la asamblea legislativa, de las asambleas departamentales o del Consejo Municipal,
las hacen ya por aparte y no dentro del Ejecutivo. Por eso hace este párrafo que se ha incluido posteriormente. Sus sistemas de contrataciones de bienes y servicios. Ok, aquí vamos a entrar entonces a la... Bueno, hasta aquí, preguntas. Preguntas. ¿No hay preguntas? Ingeniero. Adelante. Tengo una pequeña duda. ¿Cuál es la diferencia entre el subsistema de manejo de bienes y el subsistema de disposición de bienes del artículo 1? El sistema de bienes es toda la legislación para comprar cosas. Así lo voy a decir muy grueso, ¿ya? Para comprar cosas. Voy a comprar movilidades, voy a comprar voy a comprar una oficina, voy a comprar escritorio, voy a comprar papel, voy a comprar lápiz, voy a comprar computadora. Compras. Eso es el sistema de bienes. El sistema de disposición de los bienes es cómo se administran esos bienes. Por ejemplo, nosotros llegamos a la universidad y vamos a una aula y vemos un montón de sillas rotas. ¿Ok? Sucede que no es cuestión de decir que esa silla, ¿sí?, la tiramos a la basura o esperamos a San Juan y hacemos una fogata. No se puede. Tiene que haber todo un proceso de cómo se disponen esos bienes, desde que llegan, cómo se entregan, cómo se las pasa a inventario, ¿no es cierto?, cómo se les hace mantenimiento, cómo se las organiza en el inventario, cómo se le hace el seguimiento, y si después hay que darla de baja la silla, hay que tirarla, hay que hacer una resolución específicamente, la silla número tal, si ustedes se fijan, todos los elementos que están en la entidad pública, en la universidad, tienen algunos ya con unos stickers con diagrama de barra, otros todavía siguen con unos numeritos. O sea, todo absolutamente, obviamente excepto los temas fungibles, ¿no es cierto? No le voy a poner a cada hoja de papel un numerito. Pero todo lo que son muebles, ¿no es cierto?, sí están codificados. Y por lo tanto, si yo esa silla, yo tengo que hacer una resolución, tengo que demostrar, tengo que sacarle foto y tengo que decir esta silla está rota y por lo tanto lo voy a mandar a reparar o ya no sirve para reparar y la voy a dar de baja y por lo tanto la saco del inventario, y sacar del inventario significa obviamente que el patrimonio de esa entidad disminuye. Y así como puede ser la silla, puede ser una movilidad, ¿no es cierto? Mucho tiempo antes, por ejemplo, el Servicio Nacional de Caminos, que tenía muchos equipos, hoy no tiene equipo, después les voy a explicar por qué. Hoy no tiene equipo, antes tenía muchos equipos, obviamente de tractores, mototraílla, volqueta, el servicio común. Entonces, ese equipamiento, llegaba un momento que decía, se van a dar de baja y se remataban. Bueno, ya había cosas raras, porque a veces se remataban cosas que estaban bien y algunos sabían y compraban por precio bajo en un remate algunas cosas que todavía servían mucho tiempo. Entonces, de nuevo, el sistema de bienes es para hacer las contrataciones y las compras de bienes. Y el sistema de disposición de bienes es toda la normativa para administrar y en su peor de los casos al final dar de baja los bienes. ¿Ok? ¿Se entendió? Clarísimo, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, cuando habla de la libre participación, ¿quiere decir que tanto empresas nacionales como internacionales pueden participar de las contrataciones bajo las mismas condiciones? ¿O hay algún privilegio en sí para las empresas nacionales? En realidad, cuando se habla del principio de libre participación, es que todos puedan participar, obviamente, dentro de lo que manda cada licitación. Vamos a ver que hay licitaciones nacionales y licitaciones internacionales. Y a las licitaciones internacionales, ¿los nacionales se pueden presentar? Sí, se pueden presentar. A la licitación nacional, un internacional se puede presentar, no se puede presentar.
Entonces, la libre participación quiere decir que si hay una licitación nacional, se pueden presentar todas las empresas constructoras del país y algunas otras más entidades que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, pero eso es la libertad que tengo. Obviamente hay algún tipo de restricciones cuando se trata de la normativa en cuanto a nacionales, internacionales y otros temas que lo vamos a ver más adelante. Pero en general es que dentro de un mismo, llamémosle entre comillas, rango, dentro de un mismo rango o categoría de licitaciones, todas las empresas que están en esa categoría, ¿no es cierto?, puedan licitarse libremente. ¿Ok? Sí. Ok. ¿Más preguntas? Sigo entonces. Vamos ahora a entrar al título 1, los subsistemas de contrataciones de bienes y servicios. ¿Qué son los subsistemas? Los subsistemas de contratación de bienes y servicios son ese conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos, administrativos que regulan el proceso de contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría. O sea, es un subsistema, ¿no es cierto?, dentro de los sistemas nacionales. Por eso les digo, lean la ley SAFCO y ahí van a encontrar claro lo que es el sistema nacional, el sistema de las normas básicas de administración de bienes y servicios y los que son los subsistemas. Dentro de los subsistemas está el subsistema de contratación de bienes y servicios. ¿Ok? Después está el subsistema de contabilidad, el subsistema de personal del Estado. O sea, hay varios subsistemas. Tarea para la casa. Ver subsistemas en ley SAFCO. Ley SAFCO, subsistema. Después no me digan que no le dije. Estoy anotando. Las modalidades de contratación y cuantía. Cuando habla de cuantía se refieren a plata, ¿ok? O sea, niveles de cuánto cuestan o sea, cuánto va a costar la obra, cuánto va a costar el bien o cuánto va a costar la consultoría. Son los niveles de cuantía. ¿Qué nos dice? Nos dice que hay unas contrataciones menores, ¿sí?, que van desde 1 boliviano hasta 50.000 bolivianos. Vamos a ver después cada una en específico, ¿no es cierto?, de qué se trata y cuáles son las condiciones en cada caso. Hay la modalidad de apoyo nacional a la producción de empleo, que van desde 50.000 bolivianos hasta 1 millón de bolivianos. Las licitaciones públicas mayores de 1 millón de bolivianos. Después vamos a ver las internacionales que son a partir de 40 o creo que han modificado a 70 millones de bolivianos ahora. Pero estas son modalidades. Entonces, las modalidades, de nuevo, estos son temas de examen, por favor. Las modalidades de contratación. La contratación menor hasta 50.000, la contratación AMPE hasta 50.000, hasta 1 millón y las licitaciones públicas más de 1 millón. Sin embargo, hay otras contrataciones que son excepciones por excepción, por desastres y emergencias, contrataciones directas de bienes y servicios. Vamos a ver cada una en su detalle más adelante. Hoy seguramente se está contratando muchísimo, ¿no es cierto? Y entren al SICOE y vean esas contrataciones que están haciendo de bienes, seguramente que están contratación por desastre y emergencia. Y no tienen límite de monto, pero sí tienen su reglamentación, sí tienen su proceso de contratación y sí tienen sus condiciones que se deben cumplir. No es cuestión de comprar, tengo que comprar 1 millón de barbijos, ¿no es cierto? Y los compro como sea. No, tienen sus procesos también. Las contrataciones también por excepción, contratación directa de bienes y servicios, es decir, no voy a hacer una licitación para comprar gasolina, ¿no es cierto? Voy y compro gasolina nomás porque la gasolina tiene un solo precio. No voy a hacer una licitación para pagar la energía eléctrica que consume institución pública, tiene que pagarle nomás a la CRE o a la entidad que distribuye. Entonces esas son las contrataciones de bienes, directas de bienes y servicios, y después vamos a ver en detalle cuál más, ¿sí? Estos procesos de contratación, ¿sí?,
en cada una de estas modalidades, ¿sí? Se realizan con apoyo de medio electrónico, que es todo lo que nos brinda el SICOE. Denle una repasadita a la web del SICOE para ver qué es lo que tiene, ¿no es cierto? Y todo esto está bajo reglamentaciones emitidas por el órgano rector. De nuevo, y aquí hay un parrafito muy interesante, ¿sí? Dice, a efectos jurídicos y de determinación de responsabilidades, la información generada en el sistema tendrá validez jurídica y fuerza probatoria, al igual que los documentos escritos de acuerdo a normativa vigente. De nuevo, ¿qué es esto? Yo no puedo decir, yo no sabía que el artículo tanto de la norma básica decía tal cosa. No puedo decir, porque tiene fuerza jurídica probatoria para su cumplimiento. El artículo 14 fue derogado. Entendamos lo que significa derogado y abrogado. Cuando se habla de que una legislación ha sido derogada, quiere decir que se ha derogado parte de ella. Como en este caso, dice, según el Decreto Supremo 1497, derogó el artículo 14 que había anteriormente. Era un artículo, por eso no dice nada este artículo 14. Lo que decía este artículo anteriormente es que había modalidades diferentes para municipios según los índices de pobreza, o sea, municipios pobres tenían su modalidad especial también. Eso ya fue derogado. Plazo y términos y horario. Todos los plazos en esta norma habla de días calendarios, excepto para la parte administrativa, ¿no es cierto?, que son días administrativos, o sea, son de lunes a viernes porque las entidades públicas no trabajan los sábados ni domingos. Pero cuando es una obra, el plazo es de 300 días, son 300 días calendarios, no son 300 días hábiles. Entonces, solamente se consideran días hábiles administrativos, los comprendidos de lunes a viernes, para procesos y temas administrativos. Pero todo lo que es en la norma, normalmente, ¿no es cierto?, son días calendarios, a no ser que se especifique claramente que son días administrativos, ¿sí? Y obviamente cuando un acto administrativo coincida día sábado, domingo, feriado, deberán trasladarse al siguiente día hábil. Por alguna razón se decretó que sea feriado y ese día había una licitación, bueno, se pasa al primer día siguiente, al próximo día que sea hábil, ¿sí? El tema de los horarios depende de muchas entidades públicas. Precio referencial, de esto vamos a hablar mucho, sobre el precio referencial. ¿Qué es el precio referencial? A ver, vamos a ver que hay unos niveles de responsabilidades en todo este proceso de contrataciones. Se los digo ahora, lo vamos a ver después en detalle. Y quiénes son los que operan esta norma en las entidades públicas. Hay lo que se llama la MAE, que es la máxima autoridad ejecutiva. Por ejemplo, el ministro en un ministerio, el gobernador en una gobernación, el alcalde en un municipio, el director del hospital en un hospital público, etc. Esa es la MAE, máxima autoridad ejecutiva. Y es el que tiene, al final de cuentas, el día de mañana la responsabilidad final. ¿Ok? Después de la MAE está lo que se llama el RPC. Lo vamos a nombrar 500 veces el RPC. Fíjense bien en la definición que es el RPC. Es el responsable del proceso de contratación. Ese responsable del proceso de contratación tiene que ser nombrado específicamente por la MAE para que siga el proceso de contratación que corresponde. Obviamente, como una entidad pública hace muchas licitaciones, sería mucho trabajo para cada licitación nombrar un RPC.
pero tiene que ser nombrado con una resolución específica. Por eso es lo que hacen las entidades públicas. Doy un ejemplo. En la gobernación, la gobernación tiene el gobernador, el subgobernador o el secretario general, que se llama, y después están los secretarios. Dentro de los secretarios está el secretario de Finanzas, el secretario de Recursos Humanos, el secretario de Medio Ambiente, el secretario de Obras Públicas. Yo fui un par de años secretario de Obras Públicas en la gobernación. Y como secretario de Obras Públicas recibí una resolución expresa que dice el señor fulano de tal, ¿no es cierto?, será el RPC, será el responsable del proceso de contratación de todas las obras que licite esta gobernación. Entonces, a partir de ese momento me convierto en el RPC, ¿ok? El responsable del proceso de contratación. Después del responsable del proceso de contratación está lo que se llama la unidad solicitante. La unidad solicitante es la parte de la entidad pública que es normalmente la parte técnica. Ahí van a estar ustedes el día de mañana. Si entran a una entidad pública, seguro que van a estar en la unidad solicitante. ¿Por qué? Porque, pongamos el ejemplo, la Secretaría de Obras Públicas. En esa época nosotros teníamos 102 obras. Entonces, ¿y quién prepara los documentos para licitar? La unidad solicitante. ¿Por qué? Porque hay que entender que toda entidad pública tiene un POA, tiene un programa de operaciones anual, donde está qué es lo que va a hacer ese año, y tiene que cumplirlo. Y dentro de ese POA están inscritos los proyectos que va a contratar. Sea de construcción, sea de hacer una escuela, sea de comprar ambulancias, sea de contratación todo está inscrito en el presupuesto. Pero quien organiza una obra, por ejemplo, quien es el que va a hacer el día de mañana la parte técnica del DBC, es la unidad solicitante. Normalmente es la gerencia técnica, el gerente de la división de proyectos, esa es la unidad solicitante. Ahí van a estar ustedes el día de mañana. Si están en una institución, casi seguro que van a estar, a no ser que sean prefectos, alcaldes o directores de alguna cosa. Entonces, esta unidad solicitante, vamos a hacer un ejemplo. Se tiene que licitar una obra que es de hacer una carretera. Dentro de la unidad solicitante están los técnicos. Esa obra está dentro del presupuesto, ¿sí? Para licitar una obra es necesario que previamente se hubiera licitado el estudio. Es decir, hemos dicho que bienes y servicios son obras, consultoría, diseño y supervisión de obras. Entonces, yo para poder licitar una obra tengo que tener, voy a hablar muy grueso, los planos, pero en realidad es el proyecto con todo. ¿Qué consta el proyecto? El proyecto cuesta obviamente la parte de los planos, los cálculos, las especificaciones técnicas, los cómputos y el presupuesto de la obra, ¿ok? Entonces, no se puede licitar una obra si no se tiene el estudio. Hay en algunos casos que vamos a ver lo que se llama llave en mano más adelante, que en algunos casos se licita para que el proponente haga los estudios y haga la construcción. Se llama llave en mano, es un caso muy especial que lo vamos a ver más adelante. Pero en general, si yo quiero licitar una carretera, previamente tendría que haber, en la gestión anterior seguramente, haber licitado los estudios, y esos estudios que los hace normalmente una consultora o hay estudios que lo hace un profesional independiente, pero esos estudios tienen un componente que es importante, el componente del presupuesto, de cuánto, espera un momentito que hay dos que están esperando entrar. Tan tarde eso. Bueno. Entonces, decía que dentro de un proyecto, el proyecto consta del diseño, expresado en plano, esquema, documentos, memoria de cálculo, memoria descriptiva, el cómputo y el presupuesto. ¿Cuánto cuesta esa obra?
Entonces, ese estudio lo evalúa la unidad solicitante y verifica, obviamente, si el precio está bien, y si está mal lo tendrá que corregir, ¿sí? Pero define, y aquí viene un tema muy importante, la unidad de un solicitante define cuál es el precio de referencia. ¿Qué quiere decir el precio de referencia? El precio de referencia es cuánto va a costar, cuánto es lo máximo que la entidad puede pagar por esa obra. Nadie se puede presentar más allá del precio referencial. El precio referencial, llamémoslo así, es el tope, ya sea una consultoría, ya sea la compra de un bien, o sea, la construcción de una obra, el precio referencial es el valor, el costo máximo que los que quieren presentarse a la propuesta, ¿no es cierto?, van a tener. El que presenta un precio mayor al precio referencial directamente está descalificado, no se lo toma en cuenta. Por eso dice, la unidad solicitante calculará el precio de referencia incluyendo todos los tributos, transportes, costos, instalación, inspecciones, etcétera, etcétera. Todo lo que va a costar esa obra tiene que estar bien calculada. Y aquí hago algunos comentarios importantes. Muchas veces el precio ese no es bien evaluado en una entidad pública y sucede que se licita y después nadie se presenta. ¿Por qué? Porque no del precio, pues, ¿no? Y esto sucede mucho en la parte de consultoría, ¿no es cierto? Ya sea consultores unipersonales o consultores, consultorías de empresas consultoras, sucede demasiado, pero demasiado, ¿no es cierto? Porque hay veces que la inexperiencia o otras cosas hace que, obviamente la entidad pública quiere que le salga todo lo más barato posible, pero en la medida que se baja el precio referencial, seguro que en la parte de consultoría van a conseguir menos calidad, aunque esté establecida la calidad que se deba realizar. Es muy difícil en la parte de consultoría muchas veces definir la calidad, porque depende, ¿no es cierto?, no de una especificación técnica de un material que tiene que tener una cierta resistencia, depende de la materia gris del consultor o los profesionales que trabajan y para tener un buen proyecto. Si ustedes, el día de mañana que ustedes estén ejerciendo, van a ver, ¿no es cierto?, que muchas veces hay mucha diferencia de pago de salarios entre una administración pública y una empresa privada. La empresa privada sí valora la capacidad, sí valora el conocimiento, sí valora, obviamente, lo que le puede producir un profesional. Entidad pública no lo valora, la valoración de la capacidad prácticamente casi es nula. La mayoría de las entidades públicas tienen profesional 1, profesional 2 y profesional 3, ¿no es cierto? Y si quiere tener más sueldo ya tienen que pasar a ser director, jefe, y muchas veces se pierde un buen profesional por darle un mejor sueldo, ¿no es cierto? Porque como capacidad, como pago de su capacidad, existen solamente pocos niveles y no son, en general, no son muy buenos. Entonces, muchas veces el profesional que está preparando el documento base de contratación y está viendo el precio de una consultoría, dice, bueno, yo gano 5.000 bolivianos y cree que el consultor va a ganar 5.000 bolivianos. Y si es una consultoría de alto nivel, el consultor podrá estar con precios con salarios, ¿no es cierto?, de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares, ¿no es cierto? Porque eso es su capacidad, eso es lo que produce. Entonces, muchas veces no son bien calculados los precios referenciales, pero legalmente el precio referencial, ¿no es cierto?, es el precio de lo que se contrata. Lo define la unidad solicitante. Ustedes, si están en una entidad pública, serán los que el día de mañana tendrán que hacer el documento base de contratación, la parte técnica, y tendrán que evaluar el costo de cuánto, y ese es lo que se va a publicar en el documento base de contratación, en el DBC, cuál es el precio de referencia. Eso se publica para que todo el mundo sepa cuál es el precio máximo de contratación, ¿sí? Es de carácter público, servicio discontinuo, el
el precio referencial será unitario. ¿Qué es precio continuo? A ver, yo necesito hacer un ejemplo, necesito mantener los aires acondicionados. Entonces yo hago la contratación para que una vez cada 6 meses venga alguien y me revise los aires acondicionados y me los mantenga. Entonces son servicios discontinuos. Entonces el precio unitario el precio unitario no es un precio unitario, no es por la obra completa, porque no es una obra, sino es un servicio, será por no sé, 100 bolivianos por revisar un aire acondicionado. ¿Sí? O el servicio de cafecito, pues muchas entidades contratan el servicio de cafecito o el servicio de catering, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces son precio unitario cuando el servicio es discontinuo. Acá hay algo súper importante y que en la mayoría de las entidades públicas no lo tienen en cuenta. Y que dice, para convocar un proceso de contratación de obras, el precio de referencia no deberá tener una antigüedad mayor de 4 meses. Quiere decir que si pasaron 4 meses desde que me hicieron el proyecto y calculé el precio, debo revisarlo. Hoy por hoy vamos a decir que esto no se revisa mucho porque estamos en una época de una relativa estabilidad de precios y por lo tanto un precio de hace 6 meses, un año, poca variación va a tener. Pero en épocas de inflación esto es sumamente importante, porque no puedo licitar una obra en un proceso de inflación. El drama que tuvimos del proceso de inflación de los años 80 llegó al 24.000% anual. En esa época yo era el director de costos de la gobernación, o sea, lo que es la Corporación de Desarrollo. Y ahí licitábamos las obras. Y imagínense, una obra empezaba con 100.000 bolivianos y terminaba con 500.000 millones de bolivianos. Entonces, el precio de referencia, los precios teníamos que estar al tanto, pero no a diario, pero sí mensual, y eso era una complicación de alto nivel. Yo mandaba gente a averiguar los precios de los materiales, tenía una lista de 6.000 materiales más o menos, entonces mandaba a cotizar a los auxiliares de ahí de la oficina para que coticen los precios, para tener y hacer los precios, para tener los precios para ver cuánto cuestan las obras. Obviamente esa gente iba a la ferretería con unas listas enormes, pedía precios y después de 2 o 3 veces no los querían atender porque preguntaban demasiado y nunca compraban nada, pues, ¿no? Al final terminaban esos señores capaz que en el cafecito de la esquina poniendo precio a su conciencia. Entonces, en épocas de estabilidad, este tema de los 4 meses no tiene mucha importancia, pero sí en procesos de inflación, como luego los terribles de los años 80, 82, 86 más o menos. Y después lo que tuvimos en este país el año 2000, 2006, 2008, que hubo un importante incremento de precio de inflación en el país. Convenio de financiamiento externo. A ver, aquí tenemos que hablar algo, voy a hacer un apartadito. Tenemos que hablar de lo siguiente. ¿Cómo se financian, o sea, con qué plata se pagan las obras? Obviamente se pagan con proyectos propios del TGN o ingresos propios de las entidades contratantes. La alcaldía tiene sus propios ingresos, pero también recibe ingresos de coparticipación de los impuestos a nivel nacional, ¿sí? el 25%, y las universidades reciben el 5% de la coparticipación de impuestos. Entonces tienen su plata, pero las grandes obras, ¿no es cierto? Normalmente se hacen grandes carreteras, grandes obras, edificios, grandes hospitales. Muchos se hacen con financiamiento externo. ¿Qué es el financiamiento externo? El financiamiento externo son
las entidades que prestan plata a este país. A ver, en este país hay muchas entidades públicas, perdón, muchas entidades que prestan plata. Entre ellas está el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. En realidad son entidades que son bancos, ¿eh? Así como yo voy a un banco a prestarme plata, estos son bancos, pues son bancos, ¿sí? Que prestan plata a países, ¿sí? Algunos incluso prestan plata a empresas privadas. Pero, ¿y cómo nacen estos bancos? Estos bancos nacen con que se reúnen algunos países y dice, oye, hagamos un banco para prestarnos plata para proyectos. Entonces, cada banco, cada uno de esos bancos pone un capitalcito, pone un capital y se crea como cualquier banco que pone un capital y empieza a prestar plata y después gana intereses y de los intereses que gana van incrementando su capital, ¿no es cierto? Y van prestando plata prácticamente igual, ¿no es cierto? Entonces el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, es un banco donde están muchos países, ¿no es cierto? Quizás es la entidad financiera que tiene en mayor cantidad de países. Deben estar todos los países de Sudamérica, están los países de Europa, ¿sí? Tienen muchos países. Está el Banco Mundial, bueno, el BID tiene su sede en Washington, ¿sí? Ahí tiene sus oficinas. El Banco Mundial también tiene sus oficinas en Washington. Y todas estas entidades financieras tienen unas representaciones en los países. Entonces, en Bolivia hay una representación del BID en Bolivia. ¿Por qué? Porque es la que le hace seguimiento, el control, verificación, cómo están, cómo anda, ¿no es cierto? A los proyectos, los cuales presta plata, ¿no es cierto? Siempre hay que informarle a los bancos cómo van los proyectos. Entonces, cada avance de obra hay que presentarle al BID del proyecto que está financiando, cómo está su proyecto, cuáles son los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de cada una de las entidades que prestan plata, ¿no es cierto? Tienen su representación que hacen control a los proyectos. Les decía, está el BID, está el BM, el Banco Mundial, su sede también está en Washington, está la CAF. En realidad las siglas de la CAF era Corporación Andina de Fomento, ahora se llama Banca de Inversiones, ya no se llama Corporación Andina de Fomento, porque la CAF creció muchísimo. Antes CAF era Corporación Andina de Fomento porque eran los países andinos, o sea, desde todo lo que está en el Pacífico, los países andinos, Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, y eso eran los de la CAF. Los países que formaron la CAF, pero la CAF que creció muchísimo en la época, a partir de los años 90 más o menos, creció muchísimo. Tenemos el orgullo de que toda esa época del gran crecimiento de la CAF lo hizo don Enrique García, un boliviano que en su época fue ministro de Economía en este país. El director técnico de la parte de las obras, ¿no es cierto? También es otro boliviano. Hoy la CAF está en todos los países, incluso creo que en España también participa de la CAF. Después tenemos Fonplata. Fonplata es el fondo de la cuenta del Plata, que está formado por 5 países, que es de la cuenca del río de la Plata, o sea, de la hidrovía Paraguay-Paraná y la cuenca del Plata. Está Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, son 5 países. Bueno, la sede de CAF, me olvidé de decirle, la sede de CAF está en Caracas, aunque la parte operativa, por razones obvias, fue trasladada a Uruguay. Hoy tienen oficinas en muchos países. En la CAF también existe una representación de la CAF en Bolivia. Es una de las entidades financieras que más ha prestado la CAF a Bolivia en la parte de carretera. Después está Fonplata, les decía, Fonplata, la sede de Fonplata está en Bolivia, está en Santa Cruz. Yo estuve trabajando en el gobierno central
el asesor del ministro de las Públicas hace muchos años, en la época de los 90 más o menos. Y en esa época todavía la CAF estaba, perdón, Fonplata estaba en Sucre. Hicimos gestiones porque había más proyectos acá en Santa Cruz, nos trajimos la oficina de la CAF, pudimos que se vengan a Santa Cruz. Hoy están ahí en la avenida San Martín, tiene 5 pisos en el edificio Ambassador, ¿sí? Ese edificio que está en la San Martín, en la calle 4 y 5. Ahí está Fonplata, ¿sí? Entonces ahí, yo he trabajado un par de años ahí en Fonplata, muy interesante, porque la única, obviamente el único organismo de financiamiento que tiene su sede en Bolivia. Después está el JICA, que es la cooperación japonesa. La cooperación japonesa obviamente tiene su sede en Japón, pero obviamente tiene oficinas también en Bolivia, en La Paz. Otro organismo de financiamiento es KfW. No se lo voy a decir en alemán porque no lo sé bien la traducción, pero más bien la traducción es el Banco de Reconstrucción Alemana, que es un banco que se genera de posguerra, y hoy también es un banco de banca multilateral que se llama de financiamiento externo, el que opera en muchos países, obviamente mucho en Europa, y acá en Bolivia tiene una gran incidencia en los proyectos. Un momentito que hay otro que está entrando. Tiene mucha incidencia o presta mucha plata en el área de saneamiento básico. O sea, los proyectos de Manchaco, en el Chaco, ¿no es cierto?, 20 millones de dólares en el año 2003. Tuve oportunidad de trabajar con una empresa alemana ahí 10 años. Hoy soy parte del equipo de asesoramiento legal, justamente toda la parte de lo que es norma, en una empresa alemana, Fischner, que está trabajando como supervisor en un proyecto Guadalquivir, que son como 7, 8, 9 horas que se están haciendo en Tarija. La KfW. Y otra característica de la KfW es que la mayoría no son préstamos, sino son donaciones. Hay algunas otras donaciones o préstamos que se hacen en otros países a Bolivia, pero no se quieren complicar con toda una estructura de financiamiento de oficinas y dicen, bueno, por ejemplo, qué sé yo, a Bélgica se le ocurre dar un financiamiento al país para hacer un hospital, por decir algo. Y dice, yo no me quiero complicar, y se lo paso al BID para que lo administre. Entonces el BID administra esos recursos. ¿Qué otra cosa sobre este tema de los organismos de financiamiento? Ya. Si ustedes van hoy día a un banco y sacan un crédito, el banco les pide garantías, ¿no? Vamos a hablar del tema de garantía bastante, pero les adelanto algunas cosas. Ya ustedes tienen, creo, el suficiente conocimiento como para saber si van al banco. El banco les va a decir, bueno, primero, ¿cuál es tu fuente de repago? Yo quiero comprarme una movilidad, ya cuánto cuesta la movilidad, cuesta $25,000. ¿Cuánto ganas vos? Y yo gano 2.000 bolivianos, no te va a dar el crédito, porque no le va a dar crédito, ¿no es cierto?, que no pueda pagar, ¿sí? Y que no es que no pueda pagar. Obviamente, si sos soltero y tenés unos ingresos, capaz que te acepte un porcentaje, pero no todo el total de tu sueldo para poder pagar el crédito, ¿no es cierto? Esto se lo calcula el banco le dice dónde trabaja, cuánto gana, dice su capacidad de endeudamiento es tanto. ¿Ok? Así ocurre con el país. Pero el banco a uno le dice, bueno, ¿qué me va a dar en garantía? Pues, mire, y el banco le pide garantía, y el banco pide garantías reales. Ustedes deben haber escuchado, se dan garantías sola firma. Bueno, son pequeñas cosas, pero si yo saco un crédito para construir mi casa, me van a pedir garantía. Y normalmente piden garantía los bancos, si me van a prestar $20,000, no me van a pedir garantía por 20,000. Me van a pedir garantía por 30,000 o por 40,000, depende de la carga que viene. ¿Sí? Por lo tanto, yo necesito poner garantía, porque si el día de mañana yo no pago, ¿sí? El banco me ejecuta la garantía.
y la garantía que yo puse me la confisca, me la remata y la vende, y por eso pide una vez y media o 2 veces, la vende y se cobra la deuda y el saldo me lo devuelve, si es que queda saldo. Entonces, esas son las garantías. Vamos a hablar mucho del tema de garantía. Pero cuando un país se presta plata de un organismo de financiamiento, ¿sí? Pregunto, ¿alguien sabe cuál es la garantía que se da? Dice que es la palabra del Estado, simplemente la garantía, ingeniero. ¿Me Sí, escuchó? señor. Sí, señor. Se llama la fe del Estado. Entonces, pero se hace un contrato, se llama contrato de préstamo, y lo tiene que aprobar la Asamblea Plurinacional, ¿no es cierto? Porque ahí están las condiciones del financiamiento. Y ya vamos a ver cuáles son algunas de las condiciones. Entonces se firma, se aprueba por ley, tiene que haber una ley de contrato de préstamo del financiamiento externo. Obviamente se pueden hacer los locos los países, yo no te pago, oye, mira, no tengo plata, imposible. O sea, en este país, desde que yo tengo conocimiento en esta área, desde nunca el país ha dejado de pagar. ¿Por qué? Porque igual que el banco, cuando voy a pedir un préstamo, ¿no es cierto? Me van a decir, oye, ¿cuál es tu capacidad de pago? Igual que el banco, cuando yo voy al banco me dicen, ¿no tenés otro crédito? No, ya el banco lo sabe. Para eso está la entidad de control financiero, la autoridad financiera, la AFE, ¿no es cierto? Ahí saben todo, ahí saben absolutamente todo. De la misma manera, hay el club de París, que se llama, por ejemplo, donde están todos los organismos de financiamiento. Entonces, yo tengo que mostrarle a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y hay un viceministerio especial que se llama el viceministerio del BIF, Ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, y tengo que mostrarle, obviamente, todo lo que son mis ingresos del país y todo lo que son mis gastos que voy a tener, a ver si me queda plata para prestarme. Y por lo tanto, ningún organismo de financiamiento externo me va a prestar plata si yo no le muestro, ¿no es cierto?, mi cartera financiera y si tengo capacidad de pago. Por eso, prácticamente, no hay deudas que no se paguen. Conozco un caso de Argentina, que entró en default, se llama, ¿no es cierto?, y no pagó los bonos buitres que se llamaron en su momento, que eran unos botes, unos préstamos que les dieron, y que llegó un momento en la crisis argentina que no podía pagarlo. Y bueno, refinanció la deuda, etc. Pero es la fe del Estado, ¿no es cierto? ¿Mediante qué cosa? Una ley. Entonces, cualquier préstamo se aprueba mediante una ley, que se llama el contrato de préstamo. En ese contrato de préstamo, las entidades de financiamiento externo a veces ponen algún tipo de condiciones. Ejemplo, si es la CAF quien licita, la CAF no pone muchas condiciones a efecto del proceso de contratación. Y la CAF dice, licítese mediante el proceso de contratación de la norma boliviana 181. Listo. Y no es más en proceso de contratación. ¿Sí? A veces ponen algunas condiciones. Otro ejemplo, la KfW, cuando salió el decreto supremo 181, que tiene grandes lagunas, como les decía, hay varias modalidades de contratación que vamos a ver más adelante. Y en su momento la KfW, la cooperación alemana, dijo, yo con esa ley de contratación no puedo manejar. Porque hay unas condiciones que tiene esa norma boliviana que a mí no me gusta. Además, Alemania tiene una normativa, no es para las normas de contratación en Alemania, sino son normativas para las contrataciones de financiamiento externo que tienen ellos. Entonces, ellos dicen, cúmplase la norma boliviana, pero con estas y estas condiciones.
Les doy un ejemplo. Las garantías que se piden normalmente son o boleta bancaria o póliza de seguro. Vamos a ver después en detalle. La KfW dice, no, yo acepto solamente boleta bancaria. Vamos a ver qué se trata después de eso. ¿Okay? Otro tema de la KfW, tienen distintas modalidades de licitación una obra y sobre todo de evaluación, cómo se evalúa quién va a ganar. Y la norma boliviana empezó, la actual, con 5 formas de evaluar, hoy tiene 3, pero 2 de ellas a la KfW no le gustan. Entonces, por allá, por los años 2000, 2010 más o menos, a mí me contrató KfW Alemania para que haga un estudio, y hice un estudio de cómo compatibilizar la norma boliviana con la normativa específica que tenía Alemania para el financiamiento a países, que financia países fuera de Alemania. Entonces, yo hice un trabajo y hoy ese trabajo se replica en muchas entidades públicas. En este que les comento de Tarija, también se hizo un nuevo análisis de esas exigencias de la KfW. Después, a ver, KfW, el BID tiene sus propias normas, el BID dice, usted quiere tener financiamiento, si el proceso de contratación lo hace con mis normas, que son muy diferentes a las normas del Decreto Supremo 182. Pero es la condición del BID y el país las acepta. ¿Ok? JICA también tiene sus normas. Fonplata licita con las normas del país con algunos temas. Entonces, vuelvo al artículo 17. Fíjese que dice, cuando las contrataciones públicas sean realizadas en el marco de convenios de financiamiento externo, se regularán por la normativa y procedimientos establecidos en las presentes normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios, salvo lo expresamente previsto en dichos convenios. Entonces, en esos contratos de préstamo, el convenio de préstamo establece y dice, bueno, yo, KfW, exijo además que se cumpla esto, esto y esto. O, como dice el BID, yo exijo que se cumpla mi normativa que tengo con la que licito a todos los países. El caso de convenio de financiamiento de crédito externo haya sido firmado por el órgano ejecutivo y emitido el órgano legislativo de manera excepcional y mediante resolución expresa de la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, podrán autorizar el inicio del proceso de contratación con cláusula de condición suspensiva hasta que se informe la recomendación y evaluación. A ver, les explico de qué se trata esto. Por ejemplo, el gobierno pasado hizo unos convenios con la China, y la China le dijo, mira, Bolivia, yo te quiero mucho, sos de mi ideología política, y yo te voy a prestar plata. Y vino un primer paquete de 7.000 millones de dólares. Pero va a ser licitado a empresas donde las empresas financien la obra a través del Exim Bank, que es el Banco de la China. O sea, las empresas, y además para empresas chinas. Entonces, las empresas son chinas y tengamos en cuenta que las empresas chinas son, la mayoría de las empresas chinas que han venido aquí son empresas estatales, son empresas del Estado. No son, perdón, no son empresas privadas, son empresas estatales. Y financian y prestan plata a este país, ¿no es cierto?, con financiamiento chino del Exim Bank, o sea, Banco de la China. Entonces ponen sus condiciones, y además que sean para empresas chinas, ¿sí? Como cuando se licita, se pide que el financiamiento sea presentado por la empresa. Vamos a ver esto en detalle en contrataciones con financiamiento. Como en la licitación se pide que el financiamiento lo dé no el Exim Bank directo de la China, sino la empresa constructora.
Hasta que no se aprueba todo el proceso de evaluación del proyecto y saber exactamente las condiciones de licitación, ¿sí? No se firma el contrato de financiamiento porque es el proponente que dice yo lo voy a prestar a 40 años con 7 años de gracia, ¿no es cierto? Ya un interés del 1%. ¿Qué es el año de gracia? El interés, bueno, es el interés anual que se cobra. Los años de gracia es un periodo en el cual no se pagan intereses, se paga solamente capital. Lo vamos a ver, se lo voy a explicar con números, con ejemplos esto. Esos son los años de gracia. Entonces, mientras se haga la evaluación y recomendaciones de la licitación, se licita con cláusula suspensiva. ¿Qué quiere decir? Sale la licitación, se presentan en este caso las empresas chinas, se gana una empresa china, pero no le van a adjudicar hasta que no negocie con el gobierno el financiamiento. Porque la empresa dice, yo lo voy a prestar a 40 años, al 1% y con 7 años de gracia. El gobierno tendrá que evaluar si esas condiciones financieras las puede pagar. Por eso es que se puede adjudicar, ¿sí? Se puede autorizar el inicio del proceso de contratación, o sea, la licitación se la puede autorizar, pero con una cláusula suspensiva que significa que no puede empezar obra hasta que no se levante la condición de financiamiento. ¿Ok? Este tema voy a refrendarlo en varios capítulos de la norma porque es muy importante, ¿sí? Porque se trata de los grandes proyectos con los que se hacen las grandes licitaciones, grandes obras con financiamiento externo. Y normalmente por ser monto grande, ya les voy a explicar por qué, por ser monto grande, son licitaciones, obviamente, licitaciones internacionales y casi siempre son empresas extranjeras. Ok. ¿Alguna pregunta sobre este tema que es muy importante? No hay pregunta. Seguiremos un poquito más, vamos a hacer 10 minutitos más, ¿sí? Para que tengamos unas 2 horas de clase, ¿ok? Hagan preguntas, así tomo un trago de agua, ¿ok? ¿No hay pregunta? Yo les hago una pregunta. Es importante, bueno, no lo pudieron hacer, yo les dije que se puedan imprimir esta norma, para que la vayan leyendo en papel, para que la vayan anotando, etc. Pero bueno, alguien está anotando con rayita, me parece bien, Espero que muchos estén haciendo lo mismo, tomando sus notas al costado, remarcando las cosas, ya después les voy a comentar al final de por qué y además la metodología que vamos a seguir para las clases. Un temita más, contratación de bienes y servicios de generales recurrentes, esto no nos interesa mucho, pero es cuando se contrata, como les decía, ¿no es cierto?, el café o el catering o el mantenimiento, y fíjense que dice que es de exclusiva responsabilidad de la madre para iniciar el proceso de contratación de estos servicios generales, ¿okay? Pero no es un tema que a nosotros nos vaya a afectar. Veamos este artículo más para terminar la sección 1. El tema de el anticipo. ¿Qué es el anticipo? El anticipo es una plata que se le da a la empresa cuando empieza a trabajar. Es un adelanto de plata. Cuando ustedes van y le dicen a un carpintero, oye, carpintero, haceme esta mesa. Bueno, pues deme plata, pues tengo que comprar la madera, dicen, ¿no es cierto? Seguro, nadie le hace cosas así, ¿no es cierto?
sin que le dé un anticipo. El carpintero le dice, deme la mitad. Y va al herrero y le dice lo mismo. Y va al carpintero, le va al herrero, va, o al maestro, le dice, maestro, deme. El concepto es que la empresa constructora trabaja con la plata del Estado. No pone plata en su bolsillo, normalmente. Hoy está poniendo demasiada plata en su bolsillo, pero no le paga. Pero es otro tema que vamos a ver después. Entonces, la norma dice que se le puede dar un anticipo a la empresa. Ese anticipo es optativo de la empresa. La empresa puede decir, no quiero anticipo. Pero si lo pide, no puede pedir más de un 20%. Entonces, hasta un 20% tiene que pedir anticipo. El anticipo lo solicita el proveedor. En el caso de obra, dice la elaboración y estudio, diseño y supervisión vinculado a la obra, el anticipo no se considera para fines tributarios un pago parcial del monto del contrato. Aquí hay un tema tributario bien complicadito. Ha tardado muchos años en esclarecerse esto. Justamente este artículo, fíjense que ha sido modificado. Y uno de los temas de esta modificación era justamente el tema del anticipo. Cuando yo cobro algo, tengo que dar factura. Y como doy factura, a ver, yo cobro un avance de obra y este mes avancé tanto y me pagaron 100.000. En el mes siguiente yo tengo que hacer la declaración jurada del mes anterior en impuestos internos y tengo que pagar el impuesto del IVA y del ITE. El IVA 13%, el ITE 3%. El IVA, si yo tengo facturas que compro algo, voy a tener que pagar el menos impuestos, ¿no es cierto? Porque tengo con qué descargar factura. Esto se lo voy a mostrar después cuando veamos garantía y cuando veamos todo el tema del anticipo, se lo voy a mostrar con una tablita, con unos números. Pero el concepto es ese, que yo tengo que, me dan un anticipo y me dan plata, ¿sí? Y esa plata, ¿sí? Tiene que ser después, me la tienen que descontar. Entonces me dieron, era una obra de 100.000, me dieron 20%, me dieron 20.000. Perdón, a ver, de nuevo ejemplo. Supongamos que la obra sea de 1.000.000. Yo pido el 20%, me van a dar 200.000. ¿Ok? Yo empiezo a trabajar y empiezo a trabajar y viene el primer mes y yo cobro 50.000 de la primera planilla. De esos 50.000 me van a descontar el 20%. O sea, 20% de 50.000, ¿no es cierto? Son 10.000. Entonces, en vez de pagarme 50.000, me van a pagar 40.000. Me están descontando 10.000, el 20% del anticipo que me dieron. Entonces, en cada una de las planillas de avance, ¿sí? Se tiene que hacer la deducción, ¿no es cierto?, del pago del anticipo hasta el monto total del anticipo que me dieron al final del contrato. Lo vamos a ver en detalle, pero ese es el concepto. Para la adquisición de muebles en construcción se podrán otorgar un anticipo que no deberá exceder el 50% del monto total del contrato. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo puedo, y esto es nuevo, yo puedo, yo estoy haciendo una obra que se trata de hacer una obra de red de agua de alcantarillado, un emisario. Y ese emisario tiene tuberías de acero. Esa tubería de acero la tengo que importar. Y obviamente el costo del material tiene mucha incidencia. Entonces, en ese caso, para compra de bienes, me pueden dar hasta el 50%. Y sobre todo si son bienes y inmuebles en la construcción. Esto es nuevo. Voy a ver en el tema del DBC cómo lo refieren a este tema, ¿sí? Pero esto es un tema nuevo.
Ok, jóvenes, hemos avanzado hasta el artículo 19, la primera sección del decreto supremo. Si ustedes se fijan, este decreto supremo tiene a ver, vamos a ir hasta el final. No puedo hacerlo con la barrita de al lado porque me tiene tapada el formato del Zoom. Acá al final hay un imperativo de conducta ética que vamos a ver algunas cosas de esta, pero la norma básica, ¿no es cierto? Tiene 236 artículos. De estos 236 artículos, no los vamos a ver todos porque está la parte de bienes. Vamos a ver solamente hasta el artículo 111, creo que es. Hasta el artículo... Es para que alguno no estudie de más, ¿ya? Alguien que quiera avanzar. Sistema, hasta acá, hasta el 100, sí, hasta el 111. El título 2 del subsistema de manejo de bienes, ¿no es cierto? No lo vamos a ver. Entonces vamos a ver hasta el artículo 111, ¿sí? Hemos visto entonces hasta el artículo 18, creo que era. Muy buenos jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Están dormidos? ¿O ya se han ido? Hello. ¿Están?